Abran sus Biblias en Josué capítulo 1. Y vamos a ver la vida de Josué, pero vamos a ver este tema que comenzamos en esta mañana sobre este libro. La vida abundante y las batallas en la promesa. Al estudiar este libro de Josué y la vida de Josué, estaremos aprendiendo que no solo se trata de una tierra donde hay abundancia de fruto, sino una tierra de batallas, una tierra de lucha y pruebas, donde sopesa la actividad de la guerra, pero donde se ven las victorias del pueblo de Dios al creerle a Dios, y donde se ven las derrotas del pueblo de Dios al no creerle a Dios. La tierra prometida no representa el cielo. La tierra prometida que fluye leche y miel que Dios le prometió al pueblo de Israel no representa el cielo, porque en el cielo no habrá luchas ni habrá batallas, no habrá enemigos. Pero algo tiene que representar para nosotros la iglesia de Cristo Jesús en el año 2024. Así que Josué capítulo 1, vamos a ver algunos versículos, pero vamos a ver que Dios les había prometido al pueblo de Israel al sacarlos de Egipto, los había prometido llevarlos a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra donde habría descanso en sus vidas, en sus familias. Pero la tierra que tendrían que estar luchando por ella, echar al enemigo de ahí. Por 3.500 años el pueblo de Israel ha fallado, y me refiero a la nación de Israel, judíos y de todas las tribus, han fallado en creerle a Dios. Fallaron en creerle a Dios al entrar en la tierra prometida. 2000 años después siguen fallando en creerle a Dios. Y me pongo a pensar si la iglesia de Cristo, nosotros como iglesia de Cristo, le seguimos fallando al no creer lo que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, la palabra de Dios nos habla y nos dice lo que representa Israel. La roca que les daba agua, el maná que descendía y el cual alimentaba sus vidas físicas, el haber pasado por el mar, lo que representa cada aspecto que Israel hizo. La palabra de Dios nos dice que la roca representa a Cristo, que el maná representa la comida espiritual que nutre nuestra alma y nuestro espíritu, que el cruzar el mar representa el bautismo hacia la salvación, y que el entrar en la tierra prometida representa las victorias que se tienen en Cristo en la vida presente. Ahora, Pablo lo describe así, de esta manera, y nos da más luz de lo que tenemos en Cristo Jesús. En en Primera de Corintios capítulo 10, el versículo 1 hasta el 4 dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y el versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas
para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, todo esto es ejemplo para nosotros que hemos alcanzado las promesas en Cristo que ellos no alcanzaron. El pueblo de Israel anduvo en el desierto 40 años y estuvo dando vueltas en el desierto 40 años por incredulidad, por no haberle creído a Dios. Así que el bautismo simboliza la salvación, pasar por el agua, el mar. El maná representa la palabra de Dios día a día. Si recuerdan cuando ellos venían y recogían el maná, cada día descendía antes de que saliera el sol y lo juntaban y empezaban a comerlo. No podían juntar más, tenía que ser solamente para ese día. Solamente el viernes, para el día del Sabbat, tenían que juntar el doble. Pero si juntaban más, decían, yo voy a juntar todo lo del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, yo no quiero andar levantándome temprano. Aquello se apestaba tan terrible que no podían soportar el olor. El alimento tenía que ser diario. Así que algo Dios nos quiere enseñar a través de la promesa. Algo Dios nos quiere enseñar a nosotros, la iglesia, a través de lo que tenemos ahora en Cristo Jesús. Y en veces podemos ver y decimos, ¿por qué esta persona es victoriosa sobre esta situación y aquella otra persona no es victoriosa sobre esta otra situación? Y están en el mismo lugar, han creído en Cristo, son salvos y caminan por fe, pero uno es victorioso y el otro no. Y eso es lo que vamos a ver a través de este estudio. Ahora están en la orilla del río Jordán y van a entrar en la tierra prometida. Y hay una ciudad que les impide entrar en la promesa de Dios. Una ciudad que les impide entrar en la promesa de Dios. Y vamos a ver que no solamente es una ciudad, es algo. Y no solamente es algo externo, espiritual o físico, sino también es algo en sus vidas que les impide, que tienen que dar pasos hacia la promesa. Igualmente para nosotros, como lo vamos a ver. La palabra de Dios nos dice, Jesucristo dijo algo, y le decía el título de este mensaje, la vida abundante y las batallas en la promesa. Jesucristo dijo, el ladrón no viene sino para matar, para hurtar, para matar y destruir. Eso es lo que dice Jesús en Juan 10:10. Y el Señor dice algo interesante enseguida. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. Así que les está diciendo estas palabras a un grupo de personas que ha decidido seguir a Cristo. Van a tener vida abundante en esta vida. Y en veces pensamos y decimos, ¿por qué entonces la vida abundante no se ve en mi vida? ¿Por qué tengo que tener cosas para poder sentirme bien? Quiero que vayan conmigo ahí a Josué capítulo 1. Y vamos a leer los primeros versículos. Y vamos a ver cómo es que iba a haber esa abundancia y cómo es que Josué iba a introducir al pueblo de Israel en la promesa de Dios. Y cómo es que nosotros hemos entrado en la promesa de Cristo Jesús para tener esa vida abundante que Él ha prometido. Versículo 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto.
Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Si ven el territorio que el Señor les dio, abarca de lo que son los límites de Egipto, el Líbano, Siria, parte de Irak, casi una de las esquinas casi llega hasta lo que es Irán hoy en día. Eso sería la tierra. Tenían que ir por ella. Tenían que creerle a Dios. El pueblo de Israel tenía que creerle a Dios. Josué se iba a encargar de llevarlos a la tierra prometida, de repartir la tierra. No Moisés. Moisés representaba la ley. Josué representaba al llevarlos en el espíritu. Es interesante porque Jesús en el hebreo es Yeshua, que quiere decir Dios salva. Solo Jesús puede introducirnos en esa promesa. Solo a través del Espíritu de Dios podemos lograr victorias que es imposible lograr en nuestras propias fuerzas. Así que Dios les promete toda esta tierra. Cuando más tuvo tierra el pueblo de Israel, todas las tribus, fue en el tiempo de Salomón. Y tuvieron solamente el 10 al 12%. Hoy en día Israel tiene solamente el 6% de esa tierra. Y eso que está peleando Gaza. Pero ningún gobierno, escuchen esto, ningún gobierno humano podrá darle a Israel la tierra prometida más que Cristo Jesús. Así que no importa lo que los gobiernos hagan y digan o deshagan, no podrán dar la tierra prometida hasta que el Señor Jesucristo venga y como dice Zacarías, dice que mirarán las marcas que tienen sus manos y dirán si es Él. Todos los que venían a Israel, nos hablaban de que el Cristo de ellos era nuestro Mesías y no le creímos. Mirarán al que traspasaron y se harán gran lamento. Pablo escribe a Romanos, dice, y en un solo día todo Israel será salvo. La promesa está ahí. Cristo es el cumplimiento de todo, amén. Dejamos a Cristo afuera, a un lado, y ¿saben qué? Terminamos de cumplir todo. Cristo es todo en nuestras vidas. La cosa es, ¿cómo es que algunos cristianos viven su vida de derrota? Sin gozo en sus vidas, sin esperanza en sus vidas. Les decía ahorita, el entrar en la tierra prometida no iba a ser en sus propias fuerzas, tenía que haber algo sobrenatural. Así que el pasar el río Jordán representa entrar en el Espíritu, ser llenos del Espíritu de Dios. Solamente a través del Espíritu de Dios podían hacerlo. Y Dios se los iba a mostrar. Así que vamos a verlo paso por paso. La comida espiritual del maná, para nosotros la comida espiritual es la palabra de Dios. Somos salvos, amén. En Cristo Jesús somos salvos. Si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, somos salvos.
Así que Dios nos va a llevar a un estado espiritual en Cristo donde hay abundancia de fruto, abundancia de paz, abundancia de esperanza, abundancia de victoria, porque nuestra victoria es Cristo Jesús. Vean, primeramente le dice, ahí en los versículos que acabamos de leer, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Nadie te podrá hacer frente. Y los siguientes versículos del 6 al 9 nos dicen cómo debemos hacerlo. ¿Cómo es que vamos a ser victoriosos sobre cualquier circunstancia que venga a nuestras vidas? ¿Cómo podemos tener éxito? El mundo lo llama éxito, nosotros lo llamamos victoria en Cristo. Y toda esa victoria que tenemos en Cristo es por fe. Por fe. Así que no es algo material. Todo lo que vemos es ahí donde el movimiento de la prosperidad ha engañado décadas tras décadas a decir, usted demande cosas. No son cosas, es nuestra posición en Cristo Jesús. Ahora, el versículo 6 de ahí de Josué, vean el versículo 6, porque ahí ahora Dios le dice cómo tener victoria y cómo van a tener esa posesión de la promesa de la tierra prometida, que es a través del poder del Espíritu de Dios y por fe. Versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, porque será para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué dice? ¿Cuántas cosas saldrán bien? Todo. Esa es una promesa al pueblo de Israel, a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En estos primeros versículos, Dios anima a Josué 3 veces a esforzarse y ser valiente. En el versículo 18 le dice, no temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente. Por 4ª vez le dice Dios. Dios le está hablando a Josué. Es decir, que Dios le va a pedir que se esfuerce en hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Lo que Dios ha escrito en su palabra. Dios nos ha prometido y nos ha dicho, Jesucristo, que en Cristo Jesús tendríamos vida. ¿Y vida en qué? Abundancia. ¿Saben lo que es abundante? Que no nos falta nada. Que cuando hay tristezas hay esperanza. Amén. Que cuando la salud se acaba, sabemos que tenemos nuestra salud es Cristo Jesús. Y que si un día este cuerpo se acaba, tenemos nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y aún así podemos mantener ese gozo, esa abundancia de gozo en nuestros corazones, de tal manera que otros pueden decir, algo tienes tú que yo no tengo. Y solamente es a través del poder del Espíritu de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Número 1, vean ahí en el versículo 6, dice,
debías de cuidar, José, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. No te apartes ni a la derecha, ni a la izquierda, ni a la derecha. Vas a hacer conforme a la palabra de Dios. Así que como nación, como familia, Josué, sus victorias, su éxito dependía en la obediencia total a la palabra de Dios. Y quiero decirles esto, hoy en día hay muchos hijos de Dios que han aceptado experiencias teológicas, experiencias congregacionales, experiencias personales que no tienen un solo respaldo de la palabra de Dios. Experiencias. Y una experiencia no puede sustituir a la palabra de Dios. Así que en veces esa experiencia personal se lleva a una experiencia congregacional. Y se establece una experiencia teológica que no tiene un solo respaldo de la palabra de Dios porque es algo emotivo, es algo emocional, es algo que mueve las emociones. Y quiero hablar un poco de esto. Hay experiencias teológicas donde hijos de Dios han sustituido la palabra de Dios, donde han sustituido la palabra de Dios. Una de ellas es caerse en el espíritu. No hay una sola escritura que respalde eso. Interesante que el caerse en el espíritu, bíblicamente, los que se cayeron hacia atrás en el espíritu eran personas, si lo leen en el contexto, todas fueron personas rebeldes hacia Dios. Ese es el contexto. Y en veces queremos sustituir algo y decir, es que tengo que acomodarlo de alguna forma a la palabra. Es imposible, la palabra de Dios es inquebrantable. Y Dios se encarga de decirle a Josué, vas a hacer conforme a la palabra de Dios. No te vas a hacer ni a la ni a la izquierda ni hacia la derecha. Especialmente en ese tiempo en el que vivimos. Ahora, en Cristo Jesús, escuchen esto, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos todo, amén. Como iglesia de Cristo Jesús, de acuerdo a la palabra del Señor, tenemos todo, se ha cumplido en Cristo. Pablo por eso constantemente le escribe a los filipenses, a los colosenses, a los corintios, a los romanos, le dice, ustedes están en Cristo. En Cristo Jesús. Él vino a cumplir las bendiciones. Él es nuestra promesa como iglesia. Les dice Pablo a todas esas iglesias que les escribe. Por eso le dice, tienes que cuidar en hacer conforme a toda la ley. De cuidar de hacer conforme a toda la ley, no apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Así que número 1, debía de hacer conforme a toda la ley. Número 2, Josué nunca, le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Saben lo que significa eso? Josué, vas a estar proclamando mi palabra. Vas a estar proclamando mi palabra. La palabra de Dios debería hablarse por su boca y debería de comenzar ¿dónde? En su hogar. En su hogar. Por eso Josué dice, yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Dios. Vamos a servir a Jehová. Vamos a servir a nuestro Dios. Él nos ha sacado de Egipto. Yo le creo todo a Dios. Si alguien más no le cree, yo voy a creerle a Dios. Yo voy a experimentar las victorias en Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Debería de enseñar
sobre la palabra de Dios a su familia. Debería de compartir la palabra del Señor con quien fuera, con soldados, con compañeros de trabajo, con amigos, con la nación de Israel. Es interesante que hoy en día al mundo le estorba, escuchen esto, al mundo le estorba que hablemos de la palabra de Dios. Ya vas a empezar a hablar, dice el mundo. Y es interesante que a los cristianos, porque nosotros nos hemos convertido de una religión al Dios vivo, amén. En vez de ustedes dicen, ustedes los de la religión. No, no es cierto, ustedes son los de la religión. Nosotros nos convertimos de la religión a un Dios vivo, al cual servimos en cualquier lugar. Esa es la gran diferencia. No necesitamos imágenes, no necesitamos un lugar para hablar con Dios. Necesitamos un nombre. Y ese nombre, dice, es Cristo Jesús. Así que cualquiera de ustedes, yo no estoy en mejor posición que ustedes ante Dios, ni ustedes están en mejor posición que yo ante Dios. Estamos en el mismo lugar donde nadie más puede ir, más que los hijos de Dios. Y venimos y le decimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús vengo delante de su trono de gracia y de poder. Y ustedes dicen, Padre, en el nombre de Cristo Jesús venimos delante de su trono de gracia y de poder. Y están en el mismo lugar que cualquiera de nosotros estamos. Por eso dice la Escritura, oremos unos por otros. Lo que tenemos en Cristo es increíble. Es increíble, es maravilloso. Nunca se apartará este libro de tu boca. Les decía ahorita, hoy en día se nos pide a los cristianos ser tolerantes ante religiones, ante prácticas religiosas, ante estilos de vida, y muchos de esos estilos de vida son de desorden y de pecado terribles. Y lo puedo decir así, de perversidad. Hay que ser tolerantes, hay que soportar todo. Pero cuando nosotros queremos hablar de la palabra de Dios y mencionar la palabra de Dios, personas intelectuales, personas académicas con mucho estudio, no soportan la palabra de Dios. Y no dice, ustedes soporten, nosotros no lo vamos a soportar a ustedes. Ustedes tienen que tolerar todo esto, nosotros no toleramos todo lo demás. Vean eso. Y Dios le dice a Josué, esa palabra no se va a apartar ¿de quién? De tu boca. Jesucristo dijo, de la abundancia ¿de qué? Del corazón, ¿habla qué? Si no llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, vamos a hablar de cualquier otra cosa, menos de la palabra de Dios. Si no llenamos nuestro corazón de la vida que tenemos en Cristo Jesús, vamos a hablar de cualquier otra cosa, de cualquier otra cosa. La palabra de Dios dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y nuestro camino es Cristo, amén. Es Cristo Jesús. Y esto debería ser para Josué si no quería que nadie pudiera hacerle frente, si quería la victoria en su familia, si quería la victoria como nación, si quería la victoria sobre el enemigo, entonces su palabra de Dios tenía que estar en su boca constantemente. Que no les dé vergüenza. Que no les dé vergüenza, jóvenes, en sus escuelas hablar de Cristo Jesús. Que no les dé vergüenza decir, ¿saben qué? Yo no tengo que hacer esas cosas. Yo no tengo que andar con palabras que no debo decir para poder ser aceptado. Yo ya he sido aceptado por la gracia de Dios ante mi Padre por medio de Cristo Jesús. Siéntanse orgullosos de Cristo Jesús y de su palabra. Número 3, no solamente debería estar esa palabra de Dios en la boca de Josué para que pudiera ser victorioso en la promesa. La palabra de Dios tiene que estar en nuestros corazones para poder ser victorioso en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Número 3, dice, sino que de día y de noche meditarás en él, en el libro.
en ese libro escrito, en esta palabra, en este libro llamado la Biblia, debería de meditar en ella. ¿Cuándo? ¿Día y qué? Noche. Día y noche. Alguien lo puso de esta manera. Dice que hoy en día vivimos en un tiempo de cristianos superficiales, que se han acostumbrado a que se les dé comida con una cuchara. De tal manera que en cuanto viene la primera prueba, se desmorona su fe porque no están plantados junto a las corrientes de las aguas, que es la palabra de Dios. Interesante la manera en que lo describe Dios a través de Isaías. ¿Cómo estamos acostumbrados? Nomás poquito de la palabra, no quiero tanto. De hecho, Dios usa a Isaías en el capítulo 28 para describir a una tribu que está por desviarse y desviar a otras 10, a otras 9 más. Isaías 28, versículo 10, les da esta advertencia a Dios a través de Isaías. Y les dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Le dice, y es una advertencia hacia Efraín, la tribu de Efraín, una de las tribus por donde entraría toda la idolatría, impresionantemente, donde entraría todo el pecado hacia más tribus. ¿Y cuántas veces a lo mejor decimos, está bien leer un mandamiento tras mandamiento, y de repente un mandamiento se vuelve tras mandamiento y un mandato después ya no es un mandamiento, tomamos solamente una parte de ese mandamiento. Y después ya no es un mandato, ya no tomamos todo el mandato de Dios, y ahora tomamos solamente un renglón. Y después ya no tomamos un renglón, tomamos nomás una línea, una pequeña parte. Y después ya no tomamos una línea, ahora tomamos un poquito allí y otro poquito allá. Ya no nos satisface la palabra de Dios. Una vez más lo repito. ¿Cuántos son cristianos? Levanten la mano. Levanten la mano todos los que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Bajen la mano. ¿Sabían ustedes que el 78% de los cristianos nunca en su vida habrán leído la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis? Ni siquiera abuelo de pájaro. En otras palabras, solamente leerla. 78% de los cristianos nunca leerán la Biblia, el libro que los guía a tener las victorias en Cristo Jesús. ¡Wow! Por eso Dios da esta advertencia a Efraín. No tome solamente una parte, Efraín. Así que más tarde, Efraín se va a desviar. Porque poquito allí y poquito allá. No necesitamos tanto. ¡Wow! Es increíble esto. La palabra de Dios dice, sino que de día y de noche meditarás en la palabra. El pueblo de Dios, Israel, comenzó a dejar de meditar en la palabra y ya no meditaban todos los días, cada día, cada noche. Ahora meditaban 2 o 3 veces por semana. Y después no solamente 2 o 3 veces por semana, luego nomás un día a la semana, luego ya no era un libro, ahora era un capítulo solamente, y a lo mejor ya no era un solo capítulo, ahora era solamente un versículo, y después ya no era un versículo, nomás era una palabra. Ese fue el desviamiento y ese fue el deslizamiento de Efraín, y ese es el deslizamiento de muchos de los hijos de Dios, de la iglesia de Cristo Jesús, desviándose de Dios, dejando la palabra de Dios hacia la izquierda y hacia la derecha, y adoptando cualquier otra cosa, menos la palabra de Dios. Dios nos ha dicho, ¿quieres ser victorioso? En Cristo Jesús no te puedes apartar. Mi palabra es inquebrantable. Haga quien haga lo que haga. Mi palabra es inquebrantable. Por eso es personal.
es individual. La palabra de Dios es individual. Meditar en ella, ¿cuándo? Cada día. Tomar tiempo para leerla. Porque de ahí cuando empezamos a leer un poquito allá y otro poquito allá, un renglón aquí, otra línea allá, ¿saben qué? Entonces se empieza el desviamiento y empieza el pecado y el pecado, una vez que empezamos en el pecado, nos va a llevar y nos va a alejar de Dios y es lo más peligroso para un hijo de Dios. Es lo más peligroso para un hijo de Dios. ¿Qué te hace falta como iglesia? ¿Qué nos hace falta como iglesia aquí? Meditar en su palabra, pasar tiempo en ella, amén. Hagamos un compromiso en nuestros corazones, entre nosotros y Dios y decir, Señor, no voy a dejar de leer su palabra. Su palabra será, Señor, el libro más leído por mí. Voy a pasar tiempo en su palabra, Señor. No voy a apartarme. Venga lo que venga, Señor, voy a creer lo que tengo en Cristo Jesús ahora. Número 4. Le dice para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Ahí mismo, en esos versículos 6 a 9. Vas a hacer todo conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Tomen en cuenta, y una vez más lo digo, el haber salido de Egipto para el pueblo de Israel representaba la salvación. La roca que los seguía era Cristo. Dios es el que los mantuvo en ese desierto. Y no solamente eso, el agua que bebían era agua espiritual. El maná que comían era comida espiritual. Pero el entrar en la tierra prometida tenía que ser a través del poder del Espíritu de Dios. No hay otra manera en que un hijo de Dios, en que una hija de Dios tome victoria sobre su pecado y sobre áreas de su vida, si no le da esa área al Espíritu de Dios. Si no en obediencia cree en su palabra y dice, Señor, hágalo, venga lo que venga, mis emociones no me gobiernan. Su palabra es lo que dicta, Señor, mis victorias. Y Señor, yo soy victorioso en Cristo Jesús. Y es cuando abrimos nuestro corazón y decimos, Señor, lléneme de su Espíritu Santo. Lléneme de su Espíritu Santo para poder tener el gozo, la vida abundante que usted dijo que yo tengo en Cristo Jesús, Padre. Y que usted dijo, Jesús, que yo tenía en usted. La victoria de Josué en su familia dependería si hacía todo lo que está escrito en el libro. Nuestra victoria en Cristo depende de nuestra obediencia a esta palabra escrita. En veces no, nuestros sentimientos y nuestras emociones nos van a decir, no lo hagas. Pero los hijos de Dios no somos dirigidos por emociones, aunque Dios puso las emociones y los sentimientos con un propósito. Los sentimientos y las emociones también vienen de Dios. Así que en veces nos sentimos muy tristes. Le llamaríamos una tristeza tremenda en nuestros corazones. Dice, ¿por qué me siento triste? Y el Espíritu de Dios nos sopla y nos dice algo. Y nos dice, ¿sabes por qué te sientes triste? Nunca obedeces mi palabra. No vives mi palabra. No vives para mí. Vives para ti mismo. Nunca habrá satisfacción en nuestra vida sin el poder del Espíritu. Así que esa tristeza Dios la pone ahí con el propósito de poder sentirnos tristes. Señor, no quiero sentir esto. Y el Espíritu Santo nos dice, siempre nos llevará. El Espíritu Santo en esa tristeza nos va a llevar hacia Cristo. Dios no le ha dado esta área. Aquí estoy.
¿Recuerdan Jesucristo cuando estaba, dice, en cierta ocasión que le llevaron a alguien que estaba enfermo? Y dice, él movido a compasión, sus emociones se movieron. Y esas emociones lo llevaron a hacer la voluntad del Padre y la gloria del Padre, sanar a aquella persona. Aún las emociones tienen que ser dirigidas por el Espíritu de Dios. Porque en veces nuestras emociones nos engañan, amén. Si no, pregúntenle cuando salieron de Egipto. Y salieron y esas emociones los llevaron y dijeron, haznos un Dios que nos lleve a la tierra prometida. Hicieron un becerro. Pues si mataron un becerro y sangre de un cordero y sangre nos sacó, entonces pues más vamos a hacer un Dios. Y dice que en sus emociones se movieron completamente y la tierra los tragó. Así que en vez de nuestras emociones nos traicionan. Pero la palabra de Dios nos dirige, amén, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Dios, y una de las cosas que le pide a Dios, Dios guárdeme en lo personal, de dejarme llevar incluso por emociones mías o de alguien más. Esto es lo que dice su palabra y su palabra es inamovible, Señor. Y le pedía yo a Dios esto, Señor, me gustaría que el día en que usted me llame a su presencia, si usted no viene por nosotros como iglesia antes, escuchar la palabra, bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que cada uno de nosotros podamos pedirle eso a Dios. Porque sabemos que fuera del Espíritu somos frágiles, amén. No somos fuertes. ¿Creen que las cosas nos definen? ¿Creen que lo que poseemos nos define como hijos de Dios? ¿Creen que la salud nos define? Dios dice, se acabó. Y entonces nos damos cuenta lo frágiles que somos. ¿Creen que los números nos definen? No, nos define que somos hijos de Dios por la sangre de Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Así que una persona muy humilde, una persona muy pudiente, ¿saben qué? Está en la misma posición en Cristo Jesús. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo maravilloso. Dele gloria a Dios. Cuando se levante, sea agradecido con Dios y dígale, Señor, le doy gracias por el tiempo que me dio en ese día. Le doy gracias por la salud que me dio en ese día, Señor. Le doy gracias, mi Dios, por la protección que me dio en ese día. Le doy gracias por el techo que me dio, Señor, para protegerme del sol, Señor, y de las inclemencias. Le doy gracias por la salvación. Le doy gracias por su espíritu. Le doy gracias porque un día estaré con usted, Padre Celestial. Le doy gracias por su palabra. Eso es lo que le faltó al pueblo de Israel, ser agradecido en cada vez que entraban en una de las ciudades. Y cada vez que poseían una de las ciudades debían de haber sido agradecidos. Pero saben que muchas veces la carne ganaba. Y les decía, toma ese manto babilónico, toma esos lingotes de oro, toma esto otro. Y en realidad no había satisfacción, había derrotas después de eso. Porque esa no es la victoria es Cristo Jesús. Es el Señor Jesucristo. Es nuestra posición en Él. Es poder decirle, Señor, estoy triste, pero a la vez estoy contento. Señor, estoy triste, Señor, pero a la vez siento un gozo que no puedo entender. Señor, algo se turba en mi corazón, pero dentro de mi corazón hay una paz que sobrepasa todo entendimiento en Cristo Jesús, mi Señor. Eso es Dios. Y cuando se entiende eso, ya no hay quien puede quitarnos lo que tenemos en Cristo Jesús. Y el enemigo va a decir, ¿no tienes abundancia? Y podemos decirles, amén, mi abundancia es Cristo. Ve cómo estás. Mi abundancia es Cristo. Quiero terminar con lo siguiente. La victoria de Josué dependería
desobediencia a todo lo que está escrito en el libro. Y tenía que ser al pie de la letra. Amén. Para nosotros es igual. Cada tribu de Israel debería de obedecer, de tener cuidado en poner en práctica en su diario vivir, en su vida cotidiana, lo que estaba escrito en el libro, en ese Pentateuco, en obedecer lo que ahí había dicho Dios. No hay sustituto, escuchen esto, no hay sustituto para los hijos de Dios en cuanto a la obediencia de su palabra. No hay sustituto. Y escuchen esto y pongan atención. De acuerdo al libro de libros, que es la palabra de Dios, el secreto para el éxito en la victoria en Cristo es conocer la palabra, es compartir la palabra, es meditar en la palabra y sobre todo es obedecer la palabra de Dios. Amén. Es obedecer la palabra de Dios. Por eso le dice, esfuércense. Me llama la atención porque el Señor le dice, Josué, esfuérzate y sé valiente. Y le dice todos los puntos que hemos visto. Pero en el capítulo 23, versículo 6, Josué, ya para morir, le dice al pueblo de Israel las mismas palabras que Dios le dijo a él. El capítulo 23, versículo 6 le dice, esfuércense pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de Moisés, sin apartarte de ello a la derecha ni a la izquierda. ¿Añadió algo Josué de lo que Dios le había dicho? Le dijo exactamente lo que Dios le había dicho. Queremos que Dios transforme las vidas. Los corazones, queremos que Dios transforme nuestros corazones y poder tener victoria en la promesa que estamos en Cristo Jesús en Cuauhtémoc en el año 2024 como hijos de Dios. Queremos tener esa victoria. Obediencia total a la palabra. No hay sustituto a la obediencia para nosotros como iglesia de Cristo Jesús. Crea quien lo crea. Lo abrace quien lo abrace. Lo obedezca quien lo obedezca. O lo desobedezca quien lo desobedezca. Señor, esto dice usted, Señor, esto voy a hacer porque un día estaré frente a usted, mi Dios, delante de su presencia y será el tiempo más maravilloso para nosotros. Amén.